Por otro lado, tengo una diapositiva que me gustaría darles como la presentación de lo que queremos ver, pero antes de esa presentación les hago alguna pregunta, a todos en general. ¿Han testeado algún algoritmo? ¿Les saben por qué se interesaron en este proyecto, básicamente? Por mi parte, yo no he testeado ningún algoritmo. Ok, entonces, Pues yo tampoco, pero creo que es el trading del futuro. Buenas noches. Yo he testeado, tengo la oportunidad de testear varios algoritmos. De hecho, tengo decenas de ellos, muchos gratis, y tengo tres de pago, tres licenciados que he adquirido. Entonces, he tenido la oportunidad de testearlos y de trabajar con ellos. ok, perfecto, Fernando. O sea que tenemos bastante experiencia en el campo. De mi lado, pues, hola Manuel, ¿Cómo ya te estás? había contado que tengo poca experiencia, bueno, tengo experiencia en la creación de algoritmos, pero prácticamente no las hago yo, sino por medio de programas. Se buscan parámetros, ¿no?, para poderse generar. Entonces, ya he testeado alguno que otro algoritmo, pero el problema ha sido de que no en todos los brokers funcionan. Entonces, igual por tiempo no me he enfocado en eso, pero pues por ahora me he dedicado más a lo discrecional, por tiempo y con el equipo que se ocupa. Pero pues sí. Ah, ok. Súper, súper bien. Ahí abarcaste un tema que es muy relevante y que nos va a venir a suceder. Es el tema de los brokers, ¿sí? Hay algunos algoritmos que sirven para ciertos brokers y hay otros que no sirven para ciertos brokers. Entonces, eso lo vamos a tener en cuenta porque la ideal es tratar de buscar el broker que se adapte al algoritmo de nosotros. No tratar de adaptar el algoritmo de nosotros a los brokers, que es lo que me ha pasado últimamente, y es que estamos tratando de adaptar el algoritmo al broker y no debería ser así. Si alguno de ustedes conoce un broker o que esté utilizando o que ya lleve un tiempo, pues eso nos va a ayudar a tener una historial, una data, cuando le vayamos a hacer el backtesting y determinar si sirve, si no sirve. Obviamente yo les voy a dar como los parámetros, la guía de cómo se debe tener en cuenta al momento de seleccionar un broker. ¿Sí? Digamos que hay diferentes temas importantes para saber si funcionará o no funcionará. ¿Listo? También les voy a mostrar cómo funciona el algoritmo como tal, en base a qué se programó, más o menos así por encima, no a profundidad. ¿Sí? Pero digamos que para resolver de una vez la duda de Anthony, vamos a testear el algoritmo con diferentes brokers. ¿Sí? Lo que quiero es tratar de buscar un broker que le funcione el algoritmo. Por ejemplo, uno de los brokers que ha funcionado es el Easy Market. Hay un defecto con Easy Market y es que me limita una cierta cantidad de órdenes y una cierta cantidad de mensajes en el servidor. Es decir, cuando el algoritmo envía 200 mensajes, ¿sí? ¿Qué es un mensaje? Cuando uno activa una operación, es enviar un mensaje al servidor para que se abra esa operación en el gráfico, para que se me abra en el par, para que se abra en la dirección. Es decir, ahí se relativamente es un mensaje, ¿de acuerdo? Si tengo un TP y un stop loss dinámico, pues ya no es un mensaje, sino son tres mensajes en su momento que envía el algoritmo. Entonces, si tengo un stop loss dinámico en un periodo de 2 pips, de 3 pips, de 4 pips, quiere decir que cada 3 pips me va a enviar 3 mensajes. Y cuando sature los 2000 mensajes permitidos en el broker, lo que va a hacer es que me va a cancelar la cuenta y no me permite ir más allá. Entonces, eso es digamos que el inconveniente con ese market que no nos hemos podido adaptar. También he tratado de negociar con ellos si nos amplían por lo menos a unos 6000 mensajes, pero ellos son un poco más la palabra decirlo, elitistas, son un poco, no, nosotros somos los más importantes, entonces no te vamos a dar cierto tipo de beneficio. Entonces, tratar de buscar con ciertas compañías, con directores, ese tipo de beneficios para poder adaptar también a ese algoritmo. Por ejemplo, Edles, que es una de las compañías con las cuales yo he venido trabajando, junto de la mano con el director, también ya conozco el dueño de la compañía, pues me han brindado asesoría, beneficios,
pues más allá de los beneficios es mirar el tema del algoritmo, cuántos mensajes necesitamos. Por ejemplo, con ellos nos dejaron libremente el algoritmo para enviar la cantidad de mensajes que queramos en el servidor de ellos. El lotaje también es importante, cantidad de lotajes en algunos brokers solamente son 200 lotes diarios. Digamos que en Exnex sí nos permiten la cantidad de lotes que sean necesarios, porque a ellos les interesa, ellos ganan en base al spot. ¿Listo? Vamos a ver esos temas, pero antes de abarcar directamente en lo que qué vamos a hacer, pues me gustaría que ustedes conozcan qué es el tema algorítmico, en qué se basa, cómo se crea o en base a qué parámetros se crea el algoritmo y cuáles son 4 bloques que queremos finiquitar, es decir, bloque 1, 2, 3, en este momento estamos en el bloque 3 y queremos pasar prácticamente al bloque 4, que es la finalización, para sacarlo directamente al mercado. ¿Listo? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Yo no. No, pero el momento no. Listo, chicos, voy a apagar la cámara para poder grabar bien y no se me sature tanto el computador. Sino que quería que ustedes me vieran y que ya me conocieran. Para los que no han conocido, pues lo pudieran hacer, ¿vale? ¿Ahí ya están viendo la pantalla? Sí. Sí, sí, está. Sí, señor. Listo. Pregunta que tengan, igual, la vamos a ir resolviendo de una vez. ¿Qué es un algoritmo? ¿Sí? El trading algorítmico, yo se los he venido diciendo más o menos hace un año, casi 2 años, de que es el nuevo modelo comercial que prácticamente está a la vuelta de la esquina. Es decir, en un periodo de unos 5 a 10 años, la mayor cantidad de gente solamente se va a dedicar al trading algorítmico. Si hablábamos de unos 100, más o menos unos 100 años, se utilizaba solamente el análisis fundamental, es decir, en base a estadística, libros contables, situaciones de la compañía, quién era su presidente, entre otros aspectos relevantes, podíamos tomar una decisión si queríamos invertir en una compañía o no. ¿Qué pasó con el trading fundamental? Que tomaba bastante tiempo para la toma de decisiones y quisieron hacer como una actualización de una forma que los operadores pudieran tomar una decisión en tiempos récord, es decir, en minutos, en segundos, en horas y no tardar unos 15 días. Es decir, que más o menos en los años 80, que es el auge más fuerte del análisis técnico, nace ya más, un poco más en profundidad, hay más libros, hay digamos que más información, más indicadores, más programación que nos permiten tener una idea de dónde está el precio y hacia dónde va el precio. Es decir, a lo que hoy se le conoce análisis técnico o análisis institucional. ¿Qué pasa con el análisis institucional? Es muy bueno, ¿sí? Porque solamente basándonos en una serie de gráficos o rasgos particulares nos permiten tomar una decisión, ¿sí? A corto o a largo plazo. Es decir, a corto, operaciones muy rápidas de minutos, segundos, ¿sí? También en días, y a largo plazo que yo puedo invertir en una compañía solamente teniendo en cuenta el gráfico en sí. ¿Listo? ¿Qué es lo malo de este sistema? Lo malo, las emociones de las personas al momento de operar. No lo mismo operar con una cuenta de $100 a que ustedes operen con una cuenta de 100.000, de 1.000.000, de 20, de 30, de $40.000, ¿sí? De 40 millones de dólares. No es lo mismo tener una pérdida de $10.000 en un solo día. ¿Eso qué va a causar? Pues un impacto psicológico directamente en el operador, y a veces lo que hacemos es venganza contra el mercado. Entonces sobreoperamos, intentamos buscar oportunidades todos los días. Si tuvimos 2 stop loss en el día, queremos recuperar esa pérdida. Es decir, nosotros no estamos asumiendo el rol de realmente queremos estar dispuestos a perder dentro del mercado. Entonces, ese sentimiento es el bache o el talón de Aquiles del análisis técnico. Es lo que se quiere es migrar toda una metodología, migrar todo el futuro a un trading algorítmico. ¿Qué hace un algoritmo? Es una programación
que tiene un código basado en unas estadísticas, basado en algunos, digamos que algunas ideas de qué tipo de operativa quiero, si quiero que el algoritmo me abra sobre medios móviles, unas bandas de Bollinger, o que me tenga en cuenta un Fibonacci, ¿sí? De acuerdo a una estructuración, y que si cumple esa estructuración, un robot, que es el segundo complemento, me active ese tipo de operación. Es decir, el robot no tiene sentimientos, él, si tiene las características en particular, él ejecuta la operación. Si no las tiene, no la ejecuta. Entonces, hay algoritmos muy buenos, hay algoritmos muy, muy malos. 100% comprobados que haya algoritmos que funcionen en este momento, ninguno 100% comprobados. Si hay compañías, es decir, bancos, instituciones y grandes fondos de inversión que sí utilizan algoritmos, llámese martingala, cobertura, ¿sí? Oferta-demanda, entre otros puntos, pero digamos que el tema a favor de ellos es que tienen gran capital, que si llegan a tener un negativo bastante grande, lo que van a hacer es un proceso de mitigación, es decir, mantienen las operaciones abiertas, lo que sea necesario, y saben que cuando el precio regrese en cierto determinado tiempo, ellos van a cerrar ese tipo de operación. ¿Listo? Pues en el trading algorítmico tenemos dos tipos, los autónomos y los semi-autónomos. El autónomo es que sencillamente lo enciendo, lo dejo trabajar 24/7, ¿sí? Yo no le hago absolutamente nada y solamente debo ser un administrador. Determino diario o semanalmente cómo está el comportamiento del algoritmo, si va bien, cuánto es el riesgo-beneficio, si realmente está siendo rentable, si no me está generando tanto negativo. Entonces, trabaja sin la necesidad de un ser humano detrás de una computadora. Y el semi-autónomos son aquellos que sí necesitan una asistencia por parte de un ser humano. Es decir, tengo un algoritmo que funciona, pero viene una noticia del Fondo Monetario, entonces en ese momento tengo que apagarlo. También tengo que hacer un análisis previo para identificar si el algoritmo va a entrar en una tendencia alcista, entonces solamente lo programo para que opere compras en todo ese movimiento, o si es un mercado bajista, pues lo programo para que sea únicamente en ese mercado bajista y me abra únicamente ventas. ¿Listo? Ustedes se han dado cuenta que en Wall Street o las grandes compañías o las bolsas de valores de esos países, los operadores tienen muchas pantallas, es decir, en una pantalla tienen el gráfico como tal, en otra pantalla tienen los indicadores técnicos, el otro tiene el algoritmo, pueden tener 2, 3 algoritmos en un mismo escenario y ellos administran toda esa información. Imagínense, una persona que administre toda la información de gráficos, de análisis, de todo eso, pues relativamente debe estar ganando muy bien porque el esfuerzo, ¿sí? Y la concentración que debe tener este tipo de personas pues debe ser bastante alta, ¿de acuerdo? Quiere automatizar realmente todo. Ustedes han dado cuenta también que ahorita GPT Chat te permite crear algoritmos desde cero, información desde cero, gráficas, fotografías, ¿sí? Es decir, tenemos que ir a favor de la ola y si yo no estoy montado en esa ola, me va a pasar lo que le pasó a los fundamentales hace una década, un siglo, de que no quisieron cambiar al análisis técnico y muchos fracasaron, muchos quebraron, muchos se suicidaron porque no entendieron cuál fue la finalidad del análisis técnico. Entonces no queremos quedar como en ese escenario de no, yo no quiero aprender el trading algorítmico, no, debemos adaptarnos al mercado y el mercado en este momento ya está cambiando. ¿Listo? ¿Cómo funciona el algorítmico? Pues es principalmente entre institucionales y un código fuente creado bajo una idea. ¿De acuerdo? Lo que se quiere es intentar simular lo que hacen los grandes bancos, es decir, queremos crear un sistema que no esté 100% yo dispuesto, es decir, que yo esté todo el momento ahí encima para poder operar un mercado financiero. Tal vez algunos no meten una operación por miedo, o están confundidos, o se sienten nerviosos en ese momento, o anímicamente no se encuentran muy bien, o se pelearon con la mujer, o algo así por el estilo. Entonces, el algoritmo, al no tener sentimientos, él sí va a operar durante todos los días. Hay diferentes tipos de algoritmos, de martingala, de alta frecuencia, ¿sí? Que entran en el mercado muy rápido, salen en milisegundos. Hay otros que son un poco más a largo plazo, hay algoritmos de coberturas, es decir, me abro una compra y después de cierto tipo de cantidad de pisos negativos, lo que me da es cubrir el precio para anclarlo y generar un seguro y así evitar bastante pérdida. ¿Listo? ¿Qué ventajas tiene? Pues la capacidad de realizar operaciones
muy rápidas en muy poco tiempo, la gestión perfecta, siempre y cuando uno tenga y haya hecho un backtesting muy bien de un algoritmo. Si ustedes les vendieron un algoritmo, no saben cómo utilizarlo, no saben cómo programarlo, es decir, no saben cuáles son los parámetros adecuados, no es lo mismo adaptar un algoritmo a un oro que a un índice, o a una divisa, a una libra, que a un canadiense, ¿sí? Todos tienen un comportamiento diferente y eso se basa en la data, en los movimientos que genera cada par de divisas o cada gráfico y también los brokers. Son sistemas de trading correctos y precisos. ¿Por qué digo correctos y precisos en este punto? Porque si él tiene el código y el código te está diciendo que en cierto punto me cumple tal característica, me abre una operación. Él no hace lo contrario, es decir, que si él tiene todas las características, él no duda para abrir la operación, no, él va abriendo la operación siempre y cuando se cumplan todos esos criterios. ¿Listo? Falta de tensión psicológica, lo que les mencionaba. Nos alivia un poco el estrés, no estamos presionados de hacer dinero todos los días. Sabemos que si no toman una operación manualmente, quizás el algoritmo sí logra tomar algunas operaciones, es decir, podemos descargar un poco esas emociones en un trading algoritmo, ¿sí? Y también tiene una capacidad de generar ganancias sin experiencia comercial, es decir, cualquier persona que solamente sepa parámetros, es decir, backtesting de configuración y también que sepa por lo menos algunas pequeñas bases de trading. No es necesario que sepa 100% que es trading institucional, que es oferta de demanda, no. Él solamente debe saber que el algoritmo funciona, que sirve para tales pares y que sirve con esos parámetros y él sabe cuándo encenderlo y cuándo apagarlo. Es decir, solamente se encender y apagar con un botón que tiene el MetaTrader 4, es decir, no se necesita experiencia para utilizar un algoritmo. Muchos novatos siempre tratan de buscar ese tipo de ventajas, yo le digo como ventajas, buscando sistemas que les generen ingresos pasivos mientras ellos aprenden a operar. ¿Sí? Lo malo es que hay muchísimos algoritmos que venden allá afuera, que no funcionan, que te prometen que te van a dar rentabilidades del 40, del 60, del 80%, pero yo les hago la siguiente pregunta. Si ustedes, ¿sí? O cualquier operador, ya sea del canal o otros canales, no generan ni siquiera el 80% de una cuenta, ¿cómo le vamos a pedir a un algoritmo que nos haga el 80% de una cuenta? Eso es ilógico, ¿sí? Lo más lógico y lo más conservador es que por lo menos un algoritmo bien testeado y bien edificado me genere entre un 8 a un 20%. Esos parámetros sí son reales. Una persona que les venda un algoritmo que les brinde, no, que es el 60, el 70% de rentabilidad mensual, es asegurada, yo sinceramente no le creería. Yo eliminaría inclusive ese contacto porque sé que al final lo que él está buscando es que yo le entregue mi dinero, le pague por un sistema que al final nunca va a funcionar. ¿Listo? Entonces, muchos traders novatos que entran en este negocio compran miles de algoritmos y al final terminan desperdiciando, botando la plata porque no les funciona. También terminan quemando las cuentas porque no supieron cómo utilizarlo. Cada algoritmo tiene un manual. Si ustedes tienen el algoritmo y no tienen el manual, no les va a servir absolutamente de nada. ¿De acuerdo? Es como decir, yo quiero ser panadero, pero nunca tengo las recetas del pan, pero yo quiero preparar el pan, pero no sé qué es ni la harina, no sé qué es el azúcar, no sé cuáles son esas porciones. Es decir, es exactamente lo mismo en digamos que en este mundo algoritmo. ¿Listo? ¿Cómo opera en tiempo real el algoritmo de nosotros? Pero antes de continuar, ¿alguno tiene alguna pregunta? ¿O vamos bien? Todo claro para mí. Todo claro. Vámonos aquí a otro par. Les voy a explicar dos indicadores que utiliza el algoritmo y qué es lo que está tratando de buscar para abrir ese tipo de operaciones. No les voy a explicar todo el código porque realmente de programación no sé. Aquí el que sabe de programación es Ciber. De pronto ahorita le damos la apertura o que nos explica un poco más de codificación, pero ahí le he aprendido un poco sobre él. Les voy a tratar de transmitirles esa información. ¿Vale?
Buscar otro. Bien, entre más sencillo sea un algoritmo, mucho mejor. Entre más componentes, más difícil va a ser, ¿sí? Y no, digamos que no en la mayoría de casos, entre más le metes un algoritmo, va a ser 100% efectivo. He conocido algoritmos que tienen muchos factores, por ejemplo, factor de RSI, bandas de Bollinger, MACD, medias móviles, Hashimura, bueno, una cantidad de parámetros que al final lo que hace es confundir a la persona que lo va a utilizar y solamente le va a servir al creador porque sabe con qué finalidad lo terminó haciendo. ¿Listo? El algoritmo que ustedes van a testear va a tener dos parámetros principales, que va a ser unas bandas de Bollinger con un RSI, y él va a intentar aprovechar ya sea la tendencia alcista o la tendencia bajista, es decir, va a abrir compras o ventas. Una de las condiciones, ¿sí? Una de las condiciones es que debe tocar las bandas superior o inferior de la banda de Bollinger, ¿sí? En este caso, si el algoritmo, en este caso, por ejemplo, aquí tocó la banda, en este también, aquí me está validando una de esas condiciones para poder posiblemente ejecutar una orden de venta. ¿Listo? Una segunda condición es que el RSI esté sobrecomprado o sobrevendido. Si me está tocando la banda de Bollinger y el RSI no está ni sobrecomprado ni tampoco sobrevendido, en esta posición no me va a abrir ningún tipo de operación. Aquí también puede ser que no me abra ningún tipo de operación, pero en este escenario, más o menos acá, acá y acá, en estos dos puntos, él me va a abrir ventas y ventas. ¿Listo? Esas ventas, su intención es que por lo menos quiera aprovechar este movimiento correctivo. No tiene nada que ver temas estructurales, no tiene que ver quiebres estructurales, ni oferta y demanda, no. Aquí solamente vamos a basarnos en relatividad entre algunos indicadores, ¿sí? Y aprovechar estas correcciones que tiene el precio. En una tendencia bajista va a suceder exactamente lo mismo. Inclusive, acá el precio, en esta corrección, si me toca la banda de Bollinger inferior y esto está sobrevendido, pues me va a buscar una compra con una continuación. A veces esa continuación me puede generar una ganancia si estamos operando de a lotes, 300, 400, 800, 900, 1000 dólares en solamente un movimiento. Pero también va a haber ocasiones que me genere pérdidas. Las pérdidas, ya saben, a mí me gusta tener pérdidas fijas y no variables. La pérdida fija, supongamos que la estandarizamos en 60 dólares. ¿Sí? 60, es decir, que el algoritmo no podrá perder mayor de 60 dólares. De ahí por abajo podrá perder 50, 40, 30, 20, ¿listo? Porque aquí también hay una condición de trailing stop. Un ejemplo, abre la operación en este punto. Me va a colocar un stop loss. No se va a basar sobre puntos estructurales, pero la idea es terminar de construir bien el algoritmo. Pues aquí va a ser un stop loss. Y el precio, supongamos que empezó a caer. A medida que el precio va cayendo, ¿sí? Que el precio empieza a caer, va cayendo, el trading stop va a empezar también a caer, ¿de acuerdo? Va cayendo, si sigue cayendo, esto se va a seguir moviendo, hasta que finalmente el precio se regrese y toma esta ganancia. Si el precio sube repentinamente, aquí lo que va a pasar es que solamente vamos a tener esa pérdida que serían los 60 dólares, ¿de acuerdo? Así la función del algoritmo, ahorita se los muestro para que ustedes lo vean en vivo, cómo es la funcionalidad. Bien para que tengan una idea, ¿listo? Por ejemplo, en esta imagen, ustedes se pueden dar cuenta, va
banda inferior, RSI no está súper revendido porque hay esos parámetros en lo que vamos a venir a testear. En este punto, banda superior, inferior, superior, inferior, ¿sí? Y me va a abrir bastantes operaciones. Tenemos algoritmo muy agresivo, de alta frecuencia, muy agresivo, pero también tenemos de baja latencia. ¿Qué quiere decir? El agresivo solamente en un periodo de media hora me puede dar unos $1,000, $2,000, $3,000. Va a ser muy rápido. Y el de baja latencia me podría estar dando el 1% de la cuenta, pero me va a abrir menos operaciones con la finalidad de que los brokers nos eviten bloquear el algoritmo. ¿Listo? ¿Qué sucede si yo no sigo las reglas? Es decir, si yo estoy utilizando el algoritmo de alta frecuencia, ¿sí? De alta frecuencia, y no lo apago y lo dejo encendido, el broker me bloquea primero la cuenta y segundo, estamos expuestos a que nos bloqueen también el algoritmo. También hay una exposición de que cuando ustedes vuelvan a crear una cuenta, les suban el spread porque ya identificaron que ustedes son una persona realmente que puede perjudicar los servidores de cada broker. ¿Listo? ¿Por qué conozco esto? Porque gracias al director de Exnes, pues él me explicó algunas condiciones que si hacen un seguimiento a aquellos traders que generan muchas operaciones de alta frecuencia y terminan desbloqueándolos porque no les interesa que un trader sature los servidores como tal. ¿Qué también puede suceder? Si hay poca volatilidad en el mercado y ustedes dejaron un algoritmo y no hay volatilidad, pues te puede generar muchísimas pérdidas. Es decir, que en un solo día te podría quemar hasta la cuenta. Aquí tengo una guía de instalación, no se las voy a explicar, se las voy a enviar. Es muy fácil para que ustedes puedan instalar el algoritmo y lo pongan a correr. ¿Sí? Les envío la guía, el paso a paso de cómo ustedes deben instalarlo, activarlo para que les quede funcionando. Preguntas hasta ahí, antes de entrar en las configuraciones. Yo tengo una pregunta. Entonces, nosotros vamos a buscar brokers, digamos, para hacer las pruebas ahí, ¿no? Muy bien. Y ver que no nos pongan alguna limitación en el caso que hablaste sobre el lotaje, ¿no? Y ver qué brokers sí nos dan esa ventaja operativa, algo así. Exactamente. Esa sería una de las condiciones que necesitamos empezar a buscar cuáles son, cuál va a ser el broker que nos sirve para empezar a testear el algoritmo. ¿Listo? Muy buena pregunta. ¿Tienes alguna otra? No, todo perfecto. Pues, configuraciones del algoritmo. Tenemos dos. Pues, les decía que hay uno de altísima frecuencia y otro que es de baja latencia, es decir, baja frecuencia, pero cada uno tiene unas particularidades que son totalmente diferentes. Uno me va a abrir muchas operaciones y otro me va a abrir muy pocas operaciones. Empecemos con el primero, que es este. Esta es la carátula, cuando ustedes instalan el algoritmo, esta es la carátula que les va a salir, ¿sí? Al momento de tratar de utilizarlo. La carátula que tiene lotaje, la parte de arriba, los tajes permitidos, ¿sí? Mínimo lotaje, ¿sí? Hay brokers que solamente si quiero operar un índice me va a permitir lotaje mínimo 0, ¿qué? 1, un lote. Pero hay brokers que permiten operar al 0.01, ¿listo? Ahorita les indico cómo saber si el broker que ustedes escogieron va a operar vía lote o va a operar en microlotes, ¿sí? O si me va a permitir colocar lotes bajitos, es decir, 0.01, 0.010 o 0.20 o un lote o 10 lotes, ¿listo? Eso es fácil de identificar si el broker me permite operar en esa cierta cantidad. ¿Por qué es importante saber si me permite el broker o no? Supongamos que ustedes le colocaron acá 10 lotes, pero el broker, según el margen, no te permite operar 10 lotes. Entonces, claro, ustedes pueden ver que el algoritmo está encendido, lo ven muy bien, lo dejaron toda la noche, ¿sí? Están testeando, pero nunca les abrió ninguna operación. Y eso
no es que el algoritmo abra la operación, sí envía la señal de la operación, pero al momento de ejecutarle, el broker no admite la operación porque hay un sobreapalancamiento en lotes. Entonces, debemos conocer si me va a permitir operar los 10 lotes o me va a permitir operar un lote. ¿Listo? Un poco lento. Pues, primero, lotaje, le vamos a colocar genérico, lo podemos colocar 1.0, ¿sí? Mínimo lotes lo podemos dejar en 0.01 y el máximo lotaje, ¿sí? Para testear por el momento le vamos a colocar 1.0. ¿Listo? Ya un lote. ¿En cuentas de cuánto? Vamos a probarlo en cuentas de 100, de 200, de 1000, de 10.000, de 100.000 y de 1.000.000. ¿De qué va a depender el tipo de cuenta que yo escoja? Pues va a ser de ustedes, ¿sí? Si ustedes quieren probarlo con una cuenta de $100, pues saben que en una cuenta de $100 yo no le puedo colocar un lotaje de un lote, entonces debo colocarle 0.01, 0.02. Para cuentas de 10.000 se me va a permitir colocar un lote, y para cuentas de 1.000.000 así me permite colocar 10, 20, 30 lotes. Segundo punto, máximo spread. Si yo no le muevo el spread, ¿sí? En la carátula y el spread que me está cobrando el broker es de 25 puntos, nunca les va a abrir ninguna operación, ¿sí? ¿Qué tratamos de buscar? Que el algoritmo tenga el spread más bajo posible, es decir, que si el broker tiene un spread de 200 puntos, la probabilidad es que nos genere solamente operaciones negativas, ¿sí? Solamente operaciones negativas, porque su spread es tan alto que no le permite tener un libre movimiento, es decir, es tanto el spread que me va a tocar directamente el stop loss. Entonces, si está por debajo de 65 puntos, hay posibilidad de que vaya a funcionar. Si ustedes consiguen un algoritmo, un broker que tenga 8 puntos nomás de spread muy por debajo, pues hay una alta probabilidad de que sí les vaya a funcionar. Entonces, moverle a este le vamos a colocar 100, 200, 300 solamente para testear. Bandas de Bollinger y RSI. Entonces, estos son los parámetros con los cuales nosotros vamos a empezar a jugar, ¿sí? Vamos a empezar a hacer backtest. Si una banda de Bollinger de 24 periodos es más recomendable que utilizar una banda de 50 periodos, o es mejor utilizar una banda de 8 periodos, ¿sí? Con un RSI de 50 periodos. ¿En qué se va a ver reflejado? Aquí tenemos los dos indicadores. Si tengo una banda de Bollinger y yo le digo, quiero una longitud de 54 periodos, me la va a ampliar bastante, ¿sí? Bastante. Quiere decir que va a haber muchas más probabilidades que me coloque ventas porque las compras nunca llegan a la banda inferior. ¿De acuerdo? Si le coloco una banda mucho más amplia, 80, voy a tener muchas menos oportunidades porque esto también debe ir alineado con el RSI. Puede ser que acá tocó la banda superior, pero si el RSI, supongamos que está aquí por debajo, no me va a abrir ese tipo de operación. Entonces, entre mayor sea la banda de Bollinger, menos operación voy a tener. Pero también pasa lo contrario. Si yo tengo una banda muy ajustada, muy pequeña, muy cerca al precio, me puede abrir muchas más operaciones, pero tengo el riesgo de que genere también, digamos que, un efecto de muchas operaciones también perdedoras. Entonces la efectividad también me va a bajar. Queremos buscar una efectividad no del 75, pero sí tener una muy buena administración que oscile entre el 43 y el 53%. ¿De acuerdo? El RSI también se puede jugar con él. Yo quiero que no me mire un RSI de 14, sino que me mire un RSI de 34, que es mucho más amplio. Y si no tiene esa condición, entre banda de Bollinger y RSI, pues no me habrá una operación. Pero si la banda de Bollinger y el RSI tiene una confluencia 34 periodos, pues sí me va a ejecutar la operación. A esto se le conoce hacer backtest. Stop loss. Pues el stop loss también vamos a ir jugando con ese tipo de stop loss, nos va a influir también en el tipo de spread. Entre más pequeño el stop loss, pues más pérdidas consecutivas voy a tener. Entre más amplio el stop loss,
pues voy a darle un poco más de respiro al precio para que por lo menos pueda hacer una fluctuación. Un escenario. Supongamos que yo lo que le coloqué un stop loss de 10 pips y me abrió la operación acá. Esta vela me acaba de sacar de la operación, es decir, tengo una pérdida. Pero si por el contrario yo le coloqué un stop loss, por ejemplo, de 50, es el stop loss está acá arriba. Quiere decir que este mechazo nunca me tocó el stop loss y que yo sé, de acuerdo a una cantidad de distancias, me va a permitir que esto pase por lo menos a break-even, es decir, va a tener un poco más de respiro. Y el último, esto son unos números ahí, de pronto Iber nos puede explicar un poco sobre esta numeración, pero son unos números mágicos para, me imagino que abrir algún cierto de confluencias con el algoritmo. Y la distancia. ¿Qué es esto de distancia? Si quieres te explico rápido lo que es el Magic Number. Listo, súper, dale. Mira, el Magic Number realmente es un número aleatorio que tú le asignas para que cuando el robot abra una operación, la abra con ese identificador. Es decir, tú le puedes decir, a mí me gusta, no sé, mi número de la suerte es 425 y por lo tanto quiero que todas mis operaciones se abran con el número de identificación 425 para cuando el robot esté haciendo su trabajo, identifique que la operación 425 es tuya y a ese le aplique el trailing stop y con ella vaya trabajando. Realmente es un identificador de operación. Ok, súper, muchísimas gracias. Nada. Bien, último parámetro es el de distancia. Que gracias a Iber, el que habló es la persona, es el ingeniero que nos está colaborando en este momento para hacer la programación interna del código, logró sacar la distancia en esta carátula para que ustedes la puedan modificar. ¿Qué es la distancia? Es la distancia del trading stop de la operativa. Le explico. Quitemos esto que ya no nos sirve y vamos a colocar aquí una. Pues mi orden se ejecuta acá y yo tengo un trading acá arriba, un stop loss. Vamos a ponerlo acá en color verde. Pues ahí me ejecutó la operación. La distancia, lo que va a calcular es entre el periodo de entrada hacia abajo, en qué momento debe empezar a correr ese trading stop. Es decir, que cuando el precio calcule aquí 21 puntos, un ejemplo, 21 puntos, él va a mover esto inmediatamente hasta acá. ¿Listo? Si lo dejo muy corto, por ejemplo, a 2 pips, ahí a 2 pips, el trading va a moverse 2 pips. Vuelve a correr otros 2 pips, él vuelve a bajar otros 2. Vuelve a caer un poco más, por ejemplo aquí ya cayó un poco más. Esto sigue corriendo, ¿listo? Hasta que él pueda sacar lo máximo de ese movimiento. Ahí va corriendo. Esto, la operación ya queda ahí y cuando el precio se devuelva, ya cierra la operación automáticamente. Pues, ese es el distanciamiento con el cual también ustedes pueden empezar a jugar. Entonces yo quiero que a cierta cantidad de distancia empiece a funcionar el trading stop. A muy corto, pues la fluctuación entre el spread y el hash me puede tocar muy rápido el stop loss, ¿sí? O el trading stop. Pero un distanciamiento un poco más alejado me va a permitir que el precio pueda respirar y generar su armonía de precio. ¿De acuerdo? Esta es la configuración del algoritmo de alta frecuencia. Ahora tenemos este que es muy parecido. El lotaje es exactamente lo mismo. El spread, exactamente lo mismo. Pero aquí tenemos un filtro adicional. Ese filtro, me tocaba verificar con Iber en qué característica tiene este filtro, pero que yo recuerdo cuando lo configuraron la primera vez, es que entre más alto el filtro, menos operaciones me va a tener. Es decir, es como, quiero que sea muy estricto el algoritmo para que no me abra tantas operaciones.
y entre menor sea el filtro, pues me puede abrir muchas más operativas. Por ejemplo, un filtro de noticias. Yo creo que el filtro de noticias esté por encima de los 185. Este algoritmo es perfecto para operar cualquier tipo de noticia. ¿Listo? Porque no nos va a afectar. Si hay poca volatilidad, pues la poca volatilidad sí le afecta. Entonces queremos bastante volatilidad y cuando hay movimientos fuertes, este saca bastantes beneficios. 2 puntos también, entonces, banda de Bollinger nuevamente, RSI también, igual que el anterior, pero aquí tiene un RSI diferencial. Es decir, que yo quiero que me meta una compra cuando esté en un periodo de 50, es decir, cuando esté muy sobrevendido o lo puedo dejar cuando no esté tan sobrevendido. Si lo coloco en 8, por ejemplo, me va a abrir bastantes operaciones y tengo una banda de Bollinger muy cerca al precio. Y me va a abrir ventas exactamente, si le coloco 8, pues también me va a abrir bastantes operaciones. Entre más alto el número, menos operaciones me abre. ¿Listo? Pues, este algoritmo ahorita les muestro en el servidor que tengo cómo ha venido funcionando, cada cuánto abre operaciones y en qué situaciones les abre, cuánto está generando diariamente, pero este algoritmo está generando un 1% aproximado diario, ¿sí? ¿Por qué digo aproximado? Porque a veces genera positivo y a veces me genera una pequeña pérdida. Cuando genera positivo, a veces no genera el 1%, me puede estar generando un 0.30%, un 0.40%, que igual sigue siendo una muy buena ganancia, pero hay momentos donde genera un 3% solamente en un día. ¿Cuál es ese día que genera un 3%? Cuando hay noticias fundamentales de Powell. Ese día yo sé que el algoritmo pues, me va a dar un poco más de beneficio. Distancia y el trading stop, ¿sí? Lo mismo. Yo quiero que él se active a cierta distancia y que me vaya moviendo cada cierta cantidad de pips el trading stop. Es decir, que cuando él ya haya movido 2.1, ¿sí?, de distancia, ahora en una distancia de 3 pips, él me vaya corriendo el stop loss. ¿Me explico? Vamos acá. Es un poco más diferente. Entonces, el distanciamiento en este escenario es la activación en el momento que empieza a correrse el stop loss. ¿Listo? En este escenario tenemos 2.1. Quiere decir que cuando el precio esté 2.1 por debajo del precio de entrada, se me va a activar este movimiento. ¿Listo? Y cuando tenga 3 pips, ¿sí?, 3 pips consecutivos hacia adelante, me va a ir moviendo el stop loss. Es decir, que cuando tenga este distanciamiento, me va a correr. Estos son 3 pips. Si este se mueve otra vez, me va a mover 3 pips. Y ahora, cada 3 pips se va a mover el trading stop. Cada 3 pips. ¿Listo? Iber, ¿quieres complementar algo ahí o estamos en lo correcto? Sí, es correcto. El start trading le dice al algoritmo a partir de qué punto, es decir, en este caso 3, a partir de 3 puntos, va a empezar a mover la distancia y siempre va a mantener la misma distancia que sería el 2.1. Es decir, lo que comentas es correcto. Cada vez que el algoritmo se mueva 3 puntos, va a mantener una distancia de 2.1 a tu nivel de stop loss. Okay. Listo, muchas gracias. Vale, chicos, entonces, para cerrar este módulo, este bloque, esto es lo que vamos a empezar a hacer todos los días. Empezar a hacerle backtesting a estos parámetros. Si el parámetro con una configuración de 100, de 24, yo quiero colocarle un RSI de 30, con una buy level de RSI de 50 y esta de 45, que el stop loss aquí sea de 10, que la distancia del trading no sea 2 sino sea 5 y que esta sea cada 5, ¿sí? Pues esto vamos a empezar a encontrar lo que se llaman los sets adecuados operativos. ¿Sí? ¿Qué es un set? Es una plantilla que me permite a futuro volver a cargar esas configuraciones como tal. Ahorita les muestro un ejemplo.
Pero estas configuraciones me van a permitir una visualización si es bueno o es malo. Si yo veo que le coloco una configuración y me está dando negativo, pues la descarto, ¿sí? Esta configuración es mala y hago un barrido y un análisis, es decir, vamos a hacer un seguimiento de qué tipo de configuraciones son más fuertes y qué tipo de, digamos que correlaciones o configuraciones son menos fuertes. ¿Listo? Sleep page es el deslizamiento que él intenta tener sobre el broker. Por lo general, se lo colocamos en 100. Lo pueden colocar en 1000, en 10.000. Lo vamos a tener siempre sobre 100. No va a afectar bastante los factores de este punto, pero sí que por lo menos tenga un deslizamiento sobre el precio. Y nuevamente, estos dos puntos que son la huella que tiene el algoritmo. Preguntas hasta ahí, chicos. ¿No tiene ninguna? ¿Continuamos? No, todo bien. ¿Listo? ¿Cómo les ha parecido hasta el momento? Excelente, excelente está. Olá, Emanuel. Eu sou Carlos, da Casa do Brasil. Hola, ¿cómo estás? Súper. Olá. Bem, eu entendo bem su idioma hablado, pero não sei se me entiendes. Sí, yo te entiendo muy bien. Sí, eu não hablo bem. Lá, os testes serão em contas standard ou em contas profissionais, em contas demo ou em contas reais? Como se darão os testes? Bien, aquí vamos a este punto. Backtesting del algoritmo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacer backtesting de un algoritmo, ¿sí? Es muy diferente a como uno lo hace tradicionalmente. Tradicionalmente uno sabe que tiene una estrategia, que uno sabe que tiene unas reglas, que tiene un plan de trading, que tiene, ¿sí? una estructuración para poder ingresar al mercado. Acá es un poco más complejo porque se basa en una serie de bloques, ¿sí? Que se llaman bloques de construcción. El primer bloque es la creación del código o la idea, ¿sí? La idea. Por ejemplo, la idea que yo les decía. Yo quiero un algoritmo, que, por ejemplo, a la mayoría de pronto les ha sucedido o que ustedes también han querido. Pues yo quiero, créame un algoritmo que tenga un rompimiento de estructura acá, que me identifique una zona de oferta, que tenga una ineficiencia y que si tiene la ineficiencia me coloque una orden y que el stop loss esté suitado o posicionado por encima del punto pivote y que si no respeta ese punto de pivote a cierta cantidad de pips llegue a break-even por lo menos, ¿sí? Así a simple vista se ve fácil, sí, se ve fácil, pero en la programación no es nada fácil, sí, no es nada fácil, porque hay que darle la lógica, hay que decirle, bueno, si me rompe este punto pivote, no sé qué, y si tiene un retroceso de no sé qué, y si tiene una confirmación de tanto, y si no sé qué, me va a validar esta condición, y si esa condición me la valida, debe validar una segunda condición, y si esas dos condiciones se dan, me vas a ejecutar una orden en cierto nivel basándose en tal cosa. ¿Sí? Un ejemplo. Es muy difícil construir un algoritmo, ¿sí? desde cero, ¿sí? Pero no decir, no, esto es fácil, solamente que rompe y esto, no es así nada sencillo. Por eso es que al momento o al día de hoy nadie ha construido un algoritmo basado en trading institucional, ¿sí? En SSM. Y si estuviera ese tipo de algoritmos, habría muchas personas ya con muy buenos resultados. Pero hasta la fecha no he conocido el primero que haya identificado este tipo de algoritmos. Por acá yo sí tengo uno. Ya se los muestro. ¿Listo? Y aquí lo que me está sacando el algoritmo es quiebres estructurales, liquidez, ineficiencias, cambios de carácter, ¿sí? Cambios de carácter. Es decir, que yo le puedo decir a este tipo de configuración o
a este código, ¿de acuerdo? Que me ejecuta una operación. Pero una cosa es el código de TradingView y una cosa es el código de Python y de MQL4, ¿sí? Todavía no he hablado con Iber a ver si podemos transmitir esta información hacia el código de MQL4, creo que va a ser muy difícil, pero por lo menos ya hay una idea de que el día de mañana yo puedo operar una compra acá y yo le podría decir al algoritmo que si en esta situación, de acuerdo a unos conceptos o condiciones, me abra una operación, ¿listo? Pero hasta ahora vamos como en ese proceso, ¿sí? En la creación de un algoritmo basado en conceptos de Smart Money. Si yo cambio la temporalidad, el algoritmo me va a buscar zonas de oferta y demanda, me da esa zona muy buena para buscar esas ventas. Pues, ya el futuro es trading algorítmico. Chicos, para todos los del canal les voy a pasar este indicador, ¿sí?, de TradingView para que ustedes lo puedan utilizar. Va a ser una grandísima ayuda y es un regalo que pues tenía preparado para podérselos pasar. ¿Listo? ¿Qué tal? Eso está muy pro. Por ejemplo, Sí. aquí que me quiebre, aquí me va a salir un quiebre estructural, aquí me va a salir una zona de oferta, podríamos incluirle ineficiencia del precio, venta. Pero ya a simple vista, yo sé que dónde voy a buscar la venta en el euro USD a partir de esta zona. Lo puedo utilizar para cualquier par, mire. Zona de compras, zona previa de compras, zona previa de compras. Es muy bueno. Esta zona de ventas súper buena. Les va a ayudar a que aquí no se estresen tanto en el gráfico y por lo menos tener algunos puntos de referencia en donde ustedes van a prestarle el ojo ahí, esperar algunas confirmaciones y si tiene esas confirmaciones es ejecutar. Aplica para todo. Este algoritmo funciona para todo. Entonces, es un regalo que les quiero hacer de mi parte. Próximamente se los voy a hacer llegar, ¿sí?, para que lo busquen ahí en indicadores. Entonces, bloque de construcción. Entonces, bloque de construcción, tenemos la idea, la programación, los indicadores, se basa también en indicadores. Tenemos algoritmos autónomos y semi-autónomos, ya lo hablamos. Y en qué tipo de estrategia se va a basar, es decir, si yo quiero un algoritmo que tenga martingadas o si solamente me abre una configuración. Luego de esto, tenemos el backtesting. Entonces, el backtesting es poder identificar estos puntos: factor beneficio, ganancia, pérdida, efectividad, en qué horarios es más propenso que funcione y en qué horarios no es bueno o recomendable encenderlo, qué tipo de divisas vamos a operar, en qué broker y qué data se está manejando. Es decir, en un US30 en ese marker a veces tenemos 2 dígitos adicionales en la data, mientras que en Exness no tenemos esos 2 dígitos, sino solamente tenemos un dígito. Entonces ahí sí nos va a afectar al momento de hacer ese tipo de cosas. Entonces, primer bloque, construcción del algoritmo. Segundo bloque es el backtest. Es decir, lo que vamos a utilizar es tener esta herramienta que dice probador de estrategias, cargamos el algoritmo, descargamos el algoritmo. Vamos a poner este que es de baja frecuencia. Vamos a colocarle aquí una distancia de 10. Y el par. Pues vamos a ponerlo en un GBP USD. El spread lo vamos a colocar el actual. El spread en este caso del GBP USD es de 6. Y para mirar las especificaciones, si me va a permitir operar de un lote, como se lo puse, me va a salir esta ventanilla. Y la ventanilla me dice que el volumen mínimo permitido es 0.01 y el volumen máximo son 200 lotes. Diferente a un US30, que la especificación me dice volumen mínimo, un lote, ¿sí?, volumen máximo 250 lotes, ¿vale? Entonces,
y van a ver en vivo cómo funciona. Entonces lo que hace en este momento es poner una orden de venta, dejamos que el precio fluctúe y nuevamente va a intentar buscar una venta. Ahí ya vuelve a aperturar la venta. Ahí fue un stop loss, vuelve a intentarlo. Otro stop loss, va siguiendo el precio. Y como yo le coloqué trading distancia 10, hasta que no haga el recorrido de los 10 no me va a modificar el stop loss. Oye, Emma, ahí yo creo que sería bueno generar una plantilla para que se la puedan poner al probador de estrategias y ellos puedan ver físicamente las bandas de Bollinger y el RSI, porque si lo prueban así, realmente no van a saber qué están viendo. Entonces, ya poniendo las bandas de Bollinger y el RSI ahí en pantalla, ellos van a poder saber en qué niveles les funciona mejor la configuración de esos dos indicadores para hacer la combinación y sacar un buen set. Perfecto. Sí, entonces voy a hacer el set para tenerle las bandas de Bollinger, se las voy a pasar. Si se dieron cuenta, él metió la entrada y corrió inmediatamente, pues no fue inmediata, pero sí le dio una fluctuación para que el mercado pudiera bajar. Es decir, ahí estamos esperando nuevamente que el mercado caiga. Y si el mercado cae más o menos a este nivel, él vuelve a correr el trading. Vamos a ponerlo un poquito más rápido. Bien, ahí. Eso está bien. Estamos dentro de la operativa. Y ahí me acaba de mover el trade este. Es decir, ahí por lo menos vamos a tener una ganancia. Pues vamos a darle acá rápido, le vamos a dar saltar. Y a mí lo que me interesa es ver esta fluctuación. Por el momento vemos que tenemos un movimiento inicial ganada, luego tuvimos algunas pérdidas, luego volvimos a tener una ganancia y finalmente terminamos con una ganancia de 4.328. Lo que me va a interesar acá son factores como beneficio neto total, beneficio, factor beneficio. El ideal es buscar un factor beneficio que esté por encima del 2.48. ¿Sí? Del 2.48. Entonces, ese beneficio no me gustó, entonces vamos a modificarlo ahora a 5 y así. Le damos saltar, tomamos una fecha, miramos el gráfico, miren cómo cambió el gráfico. Ya fue un poco mejor. Es decir, que esa configuración nos fue un poco mejor y el factor beneficio subió un poquito, fue 1.22. No es como el que nos gustaría, pero al final de cuentas nos está generando una ganancia de 5.815 dólares. Drawdown, 1.29. ¿Sí? Denme 5 minuticos, chicos, ya continuamos, que van a cerrar el lugar donde estoy, me voy a ubicar en una nueva parte y ya continuamos. ¿Listo? Denme 5 minutos. Creo que sí. Chicos, ahora que se les pase el algoritmo,
entiendo que muchos de ustedes, la pantalla que están viendo del probador de estrategias y todo eso no las han trabajado. Entonces, una vez que les lleguen, primero investiguen cómo funcionan las bandas de Bollinger, cómo funciona el RSI, para que posteriormente ustedes tengan una idea de qué es lo que van a ver en el gráfico cuando hagan sus pruebas. Posteriormente, todas las dudas que les vaya saliendo de cómo uso el probador de estrategias, cómo añado el robot a mi gráfico, cómo lo tengo que instalar, qué es lo que estoy viendo en No me cargó el computador. No, estaba cargando. Él tiene que encenderse. Regresa un poquito de punta, ¿no? Está bien arriba. Y lo regresa. Donde hay unas tomas que yo había visto unas tomas por acá, ¿no? Ujú. ¿Haces un pa? Dime. Sí. Esta es los datos. ¿Cómo se llama? Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, sí, te escucho. Perfecto, muy bien. Sí, Disculpen, es que se me tocó salir, entonces estoy conectado acá al celular. No creo que Iber les estaba explicando algo, ¿alcanzaron a escuchar todo? Sí, o se cortó. Se escucha muy bien. Se escucha todo bien. Ah, ok, perfecto. Bien, también voy a hacer unos videitos en estos días de cómo hacer el probador de estrategias, cómo instalar el algoritmo, son unos videos tutoriales muy concretos para que sepan cómo hacerlos. Aquellos que nunca han probado o hecho backtesting, pues lo pueden hacer de una manera mucho más didáctica. Bueno, entonces estamos en este punto. Las configuraciones y el par
lo va a determinar ustedes, es decir, ustedes van a escoger en qué par quieren operarlo. Por ejemplo, yo quiero testearlo en un oro. Pongámosle la misma configuración, un stop loss de 10 con una distancia 5.5. Vamos a inicializar. Listo. Este abre muchas más operaciones. ¿Sí? Dentro de una misma zona él me puede abrir bastantes operaciones. Le doy a probar. Pueden escoger una fecha específica. No es necesario que tengan que ver la visualización. Le pueden dar saltar o modo visual se lo pueden quitar para que sea un poco más rápido. Y aquí nos vuelve a mostrar la misma curvatura. Ahora miremos el informe. Lo que más nos interesa es el informe. Factor beneficio 1.15, ¿sí? Está bajo. Cantidad de operaciones, pero tengo una ganancia de 17.000 con un drawdown del 2.58, ¿sí? Tratemos de buscar una configuración, ¿sí?, que nos permita tener un poquito más de espacio. Esto le vamos a colocar para el 10. Si esta configuración va a ser adecuada. La temporalidad, digamos, la temporalidad también va a ser clave. Actualmente lo estamos testeando en 5 minutos, pero lo pueden mirar en 1 minuto, en 15 minutos, en 30 minutos, en 1 hora, en 4 horas, en la que ustedes consideren que sea relativamente viable. También que va cambiando, es decir, cada vez que yo le cambio algo, él me va mostrando una información diferente. Informe 1.16. Esta configuración realmente yo no la tendría en cuenta porque no me está dando ese factor beneficio. Este es el algoritmo que me abre menos operaciones. Y ahora tenemos el otro, que lo único que le vamos a modificar son estos parámetros, estos tres, ¿sí? Y este, de distancia. Probémoslo también en el oro. Factor beneficio 1.23. Y hagamos una última prueba, pero con el GBP-USD. La distancia al GBP-USD, yo sé que 200 puntos es bastante para el GBP-USD, entonces le vamos a colocar 10 puntos con un stop loss de 10. Esto rectifico, solamente es para hacer el ejercicio. Ya la línea cambia, ya hay un diferencial, esto ya está mucho más atractivo. Ahora miremos el informe. Factor beneficio 4.48, es decir, que por cada operación que él está metiendo, está teniendo 4 veces de retorno. Y el drawdown 0.10%, es decir, $110 fue lo que estuvo en negativo. ¿Vale? Entonces, el bloque número 1, perfecto. Muy bien, construcción del algoritmo ya está. Bloque número 2 es hacer este tipo de backtesting, identificar cuáles son esos factores o características, moviéndole los parámetros, el más adecuado para una operativa real. ¿Listo? Entonces acá supongamos que ya encontré esa operativa, como la que acabamos de sacar. Ahora viene la siguiente fase, que es el bloque número 4. El bloque número 4, vamos a tener en cuenta el spread, la comisión, es deslizamiento, la velocidad, ¿sí? Como tienen los brokers, BPS, pues aquellos que no tengan la oportunidad de un computador, pues poder tener algunos BPS gratuitos, la data que utiliza el broker, el BIN, el hash, que es el precio de entrada y el precio de, sí, básicamente es el spread, el horario y otros factores que nos van a implicar. Entonces, miremos
los factores de este escenario. Spread, GBP USD. Especificaciones, lo que veo acá, el tamaño del contrato, eso no le vamos a prestar tanta relevancia. Me permite tener el 100% del margen, es decir, de todo el capital me va a permitir operar todo el capital. Volumen mínimo puedo operar al 0.01, volumen máximo son 200 lotes que me va a permitir operar. El swap, es decir, que si se mantienen las operaciones abiertas, me va a cobrar 2.4%, ¿sí? de swap. Posiciones largas, ¿no? En las posiciones cortas el 0.81. No vemos que me esté cobrando una comisión de entrada, es decir, que la operación solamente se va a ir con el spread, que es el BIN y el CAS, es decir, esas dos líneas que aparecen en el broker. El spread, 11 puntos. El ideal es que cuando ustedes estén mirando esta parte siempre lo tengan en actual, ¿sí? Siempre lo tengan en actual. Cualquier variación en el spread, ¿sí? Cualquier variación en el spread nos va a afectar directamente en este resultado. Entonces, acuérdense de este, 4.48 con una ganancia de 9.860. Si yo tengo un spread demasiadamente alto, de 100 puntos, el resultado va a ser diferente. ¿Listo? Súper negativo. Un broker que tenga un spread de 100, lo que me va a generar son pérdidas. 50. Pérdidas. ¿Cuál es el promedio? Sigue estando en pérdidas. Vamos a ponerle 15. Ok. Un broker que maneje 15 puntos de spread me va a servir. ¿Sí? Máximo 15 puntos de spread. El factor beneficio aquí ya radica bastante. Ya no me está dando 4, sino me está dando 2. Y la ganancia ya no son 9.000, sino son 5.000. Entonces, al momento que ustedes vayan a hacer el backtesting, identifiquen el spread que está cobrando su broker. Si es muy alto, no va a funcionar. Si es bajo, va a funcionar. Pero ojo, hay brokers que dicen raw spread, bajo spread. Pero lo que no te dicen es que al momento de ejecutar la operación te cobran $1, $2, $3, $7, hasta $15 por lote operado. Entonces, si ustedes buscan por beneficio una raw de spread, que sí van a tener un spread muy, muy bajo, pero por el otro lado le están cobrando una comisión por lote operado, aquí tengo que hacer una conversión de cuánta comisión se quedó el broker y si realmente la operativa fue ganada o el algoritmo generó alguna ganancia en ese tipo de par, con ese tipo de cuenta y con ese broker. Entonces, en este escenario tenemos $5.000 de ganancia, ¿sí? Pero el broker me está cobrando $4 por lote operado y tengo un total de 684 operaciones. Si yo tengo 684 y me está cobrando $4 por operación, o sea, por lote operado, a estos 5.000 tengo que restarle $2.736. 0.72. Es decir, que la ganancia en sí son $2.336. El retorno final de esta prueba de testeo son $2.300, solamente el 2% del capital. ¿Por qué les explico esto? En pares como el US30, el oro, el Bitcoin, ¿sí? Y unos más volátiles, casi la mayoría de brokers cobran algún tipo de comisión. ¿Cómo sé si cobran o no cobran? Puedo identificar directamente en el broker, mirar políticas y condiciones, o la forma más fácil, entro a mi cuenta demo, la que esté en ese momento, pongo acá un lote, pongo una venta, y miro aquí donde dice comisión,
Bueno, no me está dejando, el mercado está cerrado ahorita para esto. El GBP-USD, ahora vamos con el GBP-USD. Perdón, es que está en una cuenta real y es mucho lotaje. A ver, esta. Esta es una cuenta demo, le coloco ahora sí, sell limit. Y nos dice en esta carátula acá pequeña, donde abre la operación, dice el tiempo, la operación, una venta, el lotaje, el símbolo, el precio de entrada, el stop loss, el TP. Solamente debo fijarme acá. Comisión, 0. Es decir, que para este par, en este broker, no me cobra comisión de entrada. ¿De acuerdo? Voy a hacer un ejercicio, pero ahora con una route spread. Voy a hacer spread. Un índice. Es un spread bajito, súper bajito. 1, 0, magnífico. Está muy, muy bueno. Está muy, muy bueno. Le coloco 90 y me dice que por lote operado son $16. $16. Pues hagamos la simulación con este. Si fueron $16, 684 por 16, en realidad el algoritmo no me generó ganancias, por el contrario, me generó una pérdida, porque solo la comisión del broker, ellos se ganaron $11,000 a costillas mías, y yo tuve una pérdida de $5,000. Entonces, si es una comisión alta, no me va a funcionar. ¿Está? Entonces ahí lo descartamos. Chicos, se me va a apagar el computador, creo que la toma aquí donde estoy no me está funcionando. Vamos a dejar la clase hasta ahí. ¿Se pueden conectar el día de mañana? Sí. Sí, yo claro que sí. Sí, claro que sí. Sí, sí. Pues, esto es como la idea de hacer. Quiero, digamos que robustecer un poco, pero quiero que me capten la idea. Necesitamos ver comisión, cuánto nos cobra el broker, factor beneficio. Eso es lo que vamos a empezar a hacer. Y eso, digamos que la tarea de ustedes también va a ser fundamental. ¿Qué tipo de pares funciona el algoritmo? Si funciona mejor con un oro, con una libra, con un canadiense, con un yuan, con un Bitcoin también. Yo no lo he probado con algún Bitcoin. Sacamos esos parámetros y cuando ya tengamos el parámetro mejor configurado, lo ponemos en una cuenta demo a correr. Si en la cuenta demo funciona, nos gusta, pasamos al último bloque, que sería una cuenta real. Ustedes no van a colocar la cuenta real yo la coloco. Esta es una cuenta bastante alta, no importa que perdamos 100, 200, 1000, $2,000, no importa, sí. Lo importante es que funcione. Y una vez que los parámetros configurados acá sirven acá, de acuerdo al broker que logremos detectar, pues ya viene el quinto bloque, que sería pues, fondear cuentas pequeñas, trabajar a bajo lotaje y que nos dé una rentabilidad corta. Y ya cuando tengamos unos 15 días de pruebas y todo esté funcionando muy bien, ahora sí, pues trabajamos fuerte y podríamos sacar el producto. Pero si a partir de este punto, a este punto, que sería el 85%, prácticamente eso sería el 85%, no logramos pasar la última etapa, pues tendríamos que remitirnos a dónde. Otra vez pues, al código. Necesitamos buscarle o que tenga un ATR, es decir, que solamente me funcione en volatilidad, o un más daily, o algo. Luego pasar nuevamente el segundo bloque, tercer bloque, hasta que finalmente lo completemos.
Si se me apaga el computador, voy a mostrarles una última parte a ver si alcanzo.